Vamos a irnos a nuestra carpeta configuración y en nuestro archivo global nosotros habíamos declarado los datos de nuestra base de datos, el localhost, el nombre de nuestra base de datos, el usuario de nuestra base de datos y la password que es vacío. Vamos a crear otro archivo dentro de configuración que se va a llamar conexión.php. Ahí vamos a utilizar lo que es la MySQLi para poder hacer las conexiones a nuestra base de datos. Aquí hemos creado las credenciales, pero en conexión vamos a utilizar la clase MySQLi para poder ejecutar sentencias SQL y poder darle mantenimiento o hacer las operaciones básicas contra una base de datos, que es hacer el delete, el update, agregar, editar registros. Entonces, pues vamos aquí, vamos a abrir etiquetas de PHP, vamos a hacer un require once del archivo global .php y vamos a crearnos una variable llamada conexión, que esto va a ser igual a new MySQLi, y la clase MySQLi nos pide pues estas credenciales: el host, el username, el nombre de la base de datos y la password. Entonces vamos a colocar acá db host. El host, todo esto se encuentra dentro de global, por eso lo estamos importando o requiriendo, mejor dicho. El db host, el db-username, el db-password, coma, y el db-name. Bien, punto y coma. Luego pues vamos a utilizar la función de esta clase MySQLi, que se llama con minúscula MySQLi-query, y a esta función pues le vamos a pasar la conexión, $conexión, todo lo que tenemos almacenado aquí, $conexión, coma, vamos a decirle con comillas simples set name, y tenemos que pasarle el encode o esto de acá, el UTF-8, el cotejamiento que va a tener nuestra base de datos, o cómo vamos a insertar esa data en la base de datos. Entonces pues vamos aquí, vamos a abrir comilla doble, luego comilla simple, y vamos a concatenar el db con mayúscula db encode y punto y coma. Bien, y por último también, o no por último, sino aquí vamos a con un if preguntar si la conexión ha tenido un error, pues que nos lance un mensaje. Entonces pues vamos a abrir aquí llave y preguntamos acá con una función especial de MySQLi -connect rr no. Si esto da error, si la conexión da error, que nos lance un mensaje con un print que nos diga que falló la conexión de la base de datos. Bien, y aquí abajo vamos a crear una serie de funciones para poder ejecutar las conexiones hacia la base de datos. Vamos a crearnos una función que se va a llamar ejecutar consulta function y a esta función va a recibir una variable o un parámetro SQL
dentro de ese parámetro SQL pues va a estar la sentencia SQL, ya sea el select asterisco from o el insert into o el delete, en fin, vamos a pasarle una sentencia SQL por medio de este parámetro. Y esta función ejecutar consulta lo que va a hacer primero pues es llamar a la variable conexión que tenemos acá, $conexión, y punto y coma, creamos una variable llamada query o consulta, que esto va a ser igual a $conexión, y llamamos al método query, que es de tipo MySQL, y a ese método query pues le vamos a pasar el $SQL. Finalmente el método query es el que va a ejecutar la sentencia SQL contra la base de datos, y retornamos, hacemos un return de $query, punto y coma. Bien, vamos a tener también otra función, vamos a crear otra función aquí que la vamos a utilizar más luego en los próximos videos, una función llamada ejecutar consulta única, que vamos a poner. Entonces lo reutilizamos esto, reutilizamos la variable conexión, lo mismo también esto de acá, la función query para que ejecute la sentencia SQL. Esta también por supuesto va a recibir la sentencia SQL, aquí en sus parámetros. Y por último pues vamos a crearnos acá una variable que se va a llamar row, y que esto va a ser igual a $query, y vamos a llamar a una función que se va a llamar fetch assoc, punto y coma, y retornamos $row, punto y coma. Bien, entonces esta función lo que va a hacer es devolvernos, digamos, el registro único de un usuario, por ejemplo, de la categoría de un producto, el registro único. En cambio acá, por ejemplo, si queremos devolver el usuario, pues esto no me va a servir. Esta función me va a servir para devolver todos los usuarios. En cambio esto me va a servir para devolver pues un valor en concreto. Bien, vamos a crear otra función que se va a llamar función ejecutar consulta retornar ID. Ejecutar consulta retornar ID, tal como dice su nombre, para que nos retorne el ID. Entonces pues vamos a reutilizar esto mismo, vamos a poner acá, esto va a recibir también $SQL, y pues que nos retorne, nos haga un return de $connection y un método que se va a llamar, o una variable que después vamos a crear, insert-id. Esto luego lo vamos a utilizar, por supuesto. Ahora simplemente estamos armando, poniendo las herramientas que vamos a utilizar para ya ir creando dentro del modelo pues esas clases que se van a conectar a la base de datos, donde vamos a hacer los insert id o los select asterisco from, todas las sentencias SQL, y vamos a reutilizar estas funciones, ejecutar consulta, ejecutar consulta única. Esto finalmente es lo que se conecta ya a la base de datos y ejecuta la consulta contra nuestra base de datos. Bien,
Y por último vamos a tener otra función que se va a llamar limpiar cadena. Bien, reutilizamos la variable global conexión. En una variable str de string, pues lo que vamos a hacer es utilizar esta función y vamos a pasar la conexión, y str pues es la cadena y lo vamos a limpiar. Vamos a darle a guardar.